Hola, me gustaría enseñaros hoy un vídeo sobre una de las tareas más habituales, que es la de transformar variables en modelos de clasificación binomial. Muchas ocasiones tenemos variables cuantitativas que tenemos que agrupar para dar un significado o para mejorar su capacidad predictiva. Entonces, bueno, hay distintas técnicas, algoritmos, procesos, bueno, como pueda ser el weight of evidence, pero a mí particularmente me gusta las, las variables, me gusta ver su significado y cómo, bueno, pues influyen en el resultado de los modelos. Entonces, bueno, a lo largo en el blog habéis visto muchas veces cómo hay gráficos de doble eje en el que un lado, bueno, pues se pintaba el número de un dato referente a la exposición o a la frecuencia o al número de elementos dentro de un grupo, y luego en línea siempre se pinta la tasa que queremos modelizar o de, o el número de casos positivos que queremos modelizar. Entonces, un poco quería contaros el porqué de ese tipo de gráficos y cómo llegar a ellos. Entonces, bueno, para ilustrar el ejemplo, tenemos el conjunto de datos de Chan, un conjunto de datos bastante conocido. Entonces, este conjunto de datos lo podéis encontrar, nos lo descargamos eh, y lo vamos a trabajar. Bueno, aquí vamos a ver. Tenemos una variable que es la que deseamos modelizar, que es Chan, es verdadero o falso. Y lo que vamos a hacer es, bueno, esta variable, vamos a ver qué distribución tiene. Vemos que pues aproximadamente en el torno de 2.800 clientes no causan baja y unos 300 clientes sí que causan baja de mi compañía. Particularmente prefiero tener esas variables y bueno, y a la hora de modelizar y demás, siempre es mejor tenerlas en unos y ceros. Entonces, bueno, genero la variable Chan transformada en unos y ceros a partir de esta variable del data frame que vemos aquí, que toma valores verdadero o falso. Bueno, pues a partir de ella yo voy a generar una variable unos y ceros que, pues lo que hemos dicho, 2.800 casos 0 y 483 casos que causan Chan. Entonces, con esta variable deseo ver en mi conjunto de datos, he seleccionado una de las variables que es day means, que es el número de minutos diarios que está hablando cada cliente, y cómo influye esta variable en la causa de baja o no baja en mi compañía telefónica. Siempre, bueno, pues es recomendable realizar una pequeña descripción de la variable. En este caso, bueno, pues no tenemos valores perdidos, toma valores entre 350 y 0, no es una variable tampoco que esté muy dispersa, y bueno, pues en este caso lo mejor es hacer un histograma y ver qué distribución tiene. Vemos, bueno, pues más o menos esta es la forma que toma la variable. ¿Y esta variable cómo influye en la anulación? Bueno, pues lo que podemos hacer como primera aproximación, siempre viendo la distribución de la variable, como os decía, bueno, hay muy pocos valores menores de 50, podemos agrupar todos estos. Hay muy pocos valores mayores de 300, podemos agruparlos. Y lo que yo sugiero es empezar a esa variable a reducir su tamaño, y en este caso, bueno, pues a transformarla en una variable que sea múltiplo de 5, por ejemplo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues como os decía, si esa variable toma valores superiores a 300, que le asigne 300, ¿vale?
En caso contrario, siempre, bueno, el npware es una de las funciones que está presente siempre cada vez que trabajo con Python, pero bueno, es también para que lo podáis utilizar con otras aplicaciones o con otros lenguajes. Entonces, bueno, pues si está por encima de 300, pues le asignamos el valor 300. Con esto, bueno, pues agrupamos todos los que están aquí. En caso contrario, vamos a dividirlo con 5. ¿Cómo? Con el operador floor entre 5 y multiplicado por 5, todo me quedará en múltiplos de 5. Esto es un poco para hacer un análisis exploratorio. Como os decía también, agrupamos los menores de 50, por cierto, algo que no he comentado. Lo genero en una nueva variable, prefiero generarlo en una nueva variable y mantener el dato en bruto. Esto, bueno, dependerá también del tamaño de nuestro data frame. Entonces, si hacemos esta tarea, bueno, pues ya podemos describirlo. En este caso tampoco nos dice mucho ver el número de clientes que tenemos por tramos. Si hacemos un histograma, vemos que lo que hemos hecho es un poco juntar esta forma, tampoco nos dice nada. Aquí, ¿qué gráfico es el que yo trabajo, sugiero? Y bueno, es muy habitual este gráfico en el mundo actuarial y es un gráfico que nos dice bastante sobre la variable y el comportamiento de esta variable sobre la que queremos predecir, sobre nuestra variable dependiente. Entonces, en este caso vamos a crear una variable que sea la tasa de Chan por la variable agrupada y el número de clientes por la variable agrupada. Y la vamos a representar gráficamente. Aquí lo vemos. Vemos que en el eje principal tenemos el número de clientes, en el eje secundario hemos puesto la tasa de Chan, que aquí la tenemos, en el blog tenéis cómo hacer estos gráficos. Vemos que en el eje principal hemos puesto en modo barra los clientes y en el eje secundario hemos puesto en modo línea la tasa de Chan con este resultado. Entonces sí que se aprecia, aquí ya empezamos a apreciar ciertas tendencias, pero precisamente se trata de apreciar tendencias y evitar estos dientes de sierra, que esos dientes de sierra, bueno, pues ¿a qué pueden ser debidos? Pues muchas veces pueden ser debidos al propio azar. Es decir, no es lo mismo que haya aquí tres clientes anulados en un grupo que tenga un tamaño menor de 20, que haya 3 clientes anulados en un grupo con 100, o sea, el porcentaje evidentemente no es el mismo. Entonces, pero sí que necesitamos ver o dar una cierta tendencia, una cierta forma a la variable. Entonces, en ese caso, bueno, pues ya vemos que parece que tiene cierta forma. Yo sugiero irnos directamente al programa que teníamos y donde habíamos puesto tamaño 5, bueno, pues intentar incrementar el tamaño ahora en vez de múltiplos de 5, que esa variable de minutos al día, en vez de múltiplos de 5, pues sea múltiplos de 10, mantenemos los máximos y los mínimos, y bueno, pues repetimos el proceso y veamos el gráfico resultante. Ya vemos que al agruparlo, bueno, pues aquí lo vemos, ya también aparece cierta tendencia. Ya esas subidas y esas bajadas ya las estamos evitando. Entonces, bueno, pues esto es una forma de poder transformar una variable y darle más sentido. Y sobre todo, muy importante, nosotros estamos transformando una variable y dando el sentido que nosotros queremos. Es decir, a mayor minutos de uso al día, vemos que se está incrementando la tasa de anulación, ¿vale? Tenemos aquí un mínimo en el entorno de uso de 180 a 200 minutos al día, pero también es cierto que hay cierta tendencia a la baja, es decir, poco uso también implica un incremento de
chan. Entonces, claro, todo esto siempre se trata de poder ver y poder analizar pues las variables y darles el sentido que nosotros deseemos. Bueno, aunque parezca poco, aquí vemos que está variando la tasa de anulación. Entonces, bueno, es un poco una forma de transformar variables. A partir de aquí, bueno, evidentemente podemos seguir jugando con esto. Aquí parece que 270 minutos podría ser el límite superior. El límite inferior lo podríamos poner también en 70, por ejemplo. Y seguramente pues la situación mejorara o tuviera una forma más acorde con lo que fuera necesario. Vemos aquí ya hemos eliminado también el cierto escalón, ¿vale? Entonces, vemos que es una forma de transformar una variable con un sentido. Claro, si tenemos 2000 variables y tenemos que hacer esta tarea sobre esas 2000, pues la cosa se dificulta. Pero también es cierto que podemos, de esas 2000 variables, podemos seleccionar seguramente las 200, 300 vía automática más valiosas. De esas más valiosas se hace un siguiente cribado y probablemente nos queden 20 o 30 variables que sean capaces ya de funcionar mejor y seguramente sí las podemos dar este tratamiento más personalizado. Y esto es un poco una de las formas que tengo yo en mi caso particular de transformar variables. Por eso, porque siempre quiero dar ese sentido o quiero que estas variables tengan un sentido de forma univariable y luego muchas veces comparar este sentido univariable con lo que arroja el modelo.